Bueno, el siguiente tema que yo les voy a hablar trata sobre otro grupo de microorganismos que están presentes en el agua y en este caso voy a hacer énfasis en el caso del lago Ipacaraí. Para las personas que son del extranjero probablemente no conocen, el lago Ipacaraí es un lago muy importante desde el punto de vista turístico, económico, a nivel nacional, sobre todo en la época de verano. Y fueron pasando diferentes situaciones que fueron cambiando las condiciones de este lago a través del tiempo, que es lo que vamos a ver en esta presentación. En el caso del CEMIT, nosotros siempre solemos realizar presentaciones relacionadas a microorganismos acuáticos y en presentaciones anteriores estuvimos viendo el grupo general de las algas. El día de hoy yo me voy a centrar en un grupo principal que se conocen como cianobacterias o bacterias que tienen capacidad fotosintética. Entonces, dentro de la presentación lo que vamos a ver son los antecedentes respecto a los registros de estos microorganismos a través del tiempo, cuáles son las especies más comunes que existen en la actualidad y cuál es la situación actual del lago Ipacaraí. Entonces empezaré hablando con respecto a las generalidades de las cianobacterias. Tienen una coloración verde azulada, es más, antiguamente se las conocían como algas verde azuladas, en la actualidad se saben que son bacterias, entonces se las consideran más como organismos verde azulados o bacterias con capacidad fotosintética. Es el filo más antiguo cuando uno analiza evolutivamente desde su aparición, aproximadamente hace 2,6 billones de años que aparecieron, y eso es lo que le da esa característica de que son muy resistentes a condiciones de estrés a nivel ambiental, es decir, cuando se alteran las condiciones normales, características físico-químicas del agua, ellas tienen esa capacidad de supervivencia porque están adaptadas evolutivamente para esas condiciones. Ahora, si analizamos desde el punto de vista de cuáles son los factores que generalmente favorecen su desarrollo, es la temperatura que debe oscilar entre 15 y 30 grados centígrados, tener un pH de 6 a 9 y elevada concentración de nutrientes, sobre todo en este caso de lo que sería el nitrógeno y el fósforo. Una característica peculiar de este grupo es que presentan varios tipos de pigmentos. Uno de los pigmentos más importantes es la clorofila A. Aparte de eso, presenta otros pigmentos accesorios como el beta-caroteno, ficobilinas, xantófilas. En el caso de las ficobilinas, es lo que le da ese color característico debido a que tienen dos pigmentos asociados, que son la ficocianina, que le da un color azulado, y la ficoeritrina, que le da un color rojo. Dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales se encuentran estas cianobacterias, pueden generar un color verde azulado mediante la combinación de la clorofila A con la ficocianina, o puede dar directamente una coloración azul debido a la presencia en mayor cantidad de la ficocianina, o puede dar variaciones de la coloración rojo. Por ejemplo, pueden dar color rosado en algunos casos o casos excepcionales. Y eso se debe principalmente a la presencia de estos pigmentos. Ahora, en cuanto a su morfología, pueden presentarse en forma de filamentos o hilos, como observamos en esta imagen, o pueden ser en formas unicelulares, como observamos en esta imagen, o también pueden ser en formas coloniales, es decir, están agrupadas formando grupos o colonias que tienen características específicas. En este caso yo detallé la forma filamentosa y la forma colonial porque son las más frecuentes que aparecen en este caso en el lago Ipacaraí. En esta imagen vamos a observar con mayor detalle estructuras específicas, tanto de interés taxonómico como también de interés de supervivencia que tienen estas cianobacterias. Ustedes pueden observar acá que tiene una forma filamentosa y en un extremo presenta una célula en forma elipsoidal de mayor volumen que se denomina cineto, que tiene una pared muy fina o puede ser también de pared gruesa, donde se almacenan en este caso alimentos. Vendría a ser como una reserva que presenta el organismo. Generalmente el acineto suele aparecer cuando las condiciones ambientales no son favorables, es decir, no hay suficiente nutriente disponible, entonces ellos desarrollan estas estructuras. También hay otra estructura que puede estar presente que se denomina heterociste, que vendrían a ser, analógicamente, podríamos decir que son como esporas
que producen en este caso estos microorganismos cuando las situaciones ambientales también son adversas y sobre todo hay una ausencia o baja concentración de un nutriente que vendría a ser el nitrógeno. Entonces tiene unas paredes muy gruesas, lo que permite en este caso es condiciones anóxicas dentro de esta célula para que pueda actuar la nitrogenasa, que es una enzima que permite convertir el nitrógeno atmosférico en nitrógeno orgánico y para que pueda utilizar este organismo. Entonces, estas son características que le ayudan a sobrevivir en condiciones desfavorables a los organismos, en este caso como las cianobacterias, pero al mismo tiempo son de interés taxonómico. Ahora vamos a ver otro caso donde el filamento podemos observar que son en forma de grano, forman las células que están unidas unas a otras, y aquí también podemos observar que presentan estas estructuras que ya les mencioné en el caso del acineto y el heterocisto. Nosotros ya habíamos hablado en otras presentaciones anteriores realizadas en el CEMIT de la importancia de cada una de estas estructuras de la parte taxonómica. Acá algo muy importante que cabe mencionar es que estos organismos, en el caso de lo que son de las cianobacterias y las algas en general, la parte taxonómica es muy dinámica. Constantemente están realizándose cambios en la nomenclatura. En este caso, el filamento corresponde a un género que se denomina Anabaena, que en la actualidad recibe el nombre de Dolichospermum. Estos cambios principalmente se deben a estudios moleculares que se van realizando y se van viendo entonces que en realidad hay ciertos organismos que presentan un mayor parentesco con otro grupo, entonces se realiza una reclasificación de los mismos. Ahora vamos a hablar en el caso de las que presentan una forma colonial. Por ejemplo, aquí podemos observar varias células que están agrupadas dentro de una gelatina. Esta gelatina lo que ayuda es mantener la humedad en condiciones de estrés también para estas cianobacterias y también permite almacenar nutrientes para que estén disponibles siempre para que puedan utilizar las células cuando las necesiten. Aparte de eso, presentan como unas vacuolas de gas, que son los que se observan acá como unos puntitos blancos, que lo que facilitan es que como ellos no tienen flagelos para desplazarse a través de la columna de agua, lo que hacen es esas vesículas comienzan a acumular mayor cantidad de oxígeno, entonces permite su flotación a través de la columna de agua. Para la gente que es de Paraguay es familiar el tema de que las floraciones de repente aparezcan de un día para otro en el lago o luego vuelvan a desaparecer y generalmente es ocasionado mediante estas vesículas, es decir, le da esa capacidad a estos grupos de microorganismos de poder flotar según las necesidades que tengan. Generalmente están relacionadas con la luz solar. El género más común que suele presentar estas características se denomina microcistis. También pueden generar estructuras de resistencia que pueden sedimentar y quedar en el fondo, en este caso del ecosistema acuático. Y esto es algo muy importante porque muchas veces se piensa que cuando un ecosistema que ya presentó una floración y deja de presentar, ya sea por la disminución de carga de nutrientes o cambios en la composición físico-química que hacen que sean desfavorables para su reproducción, uno piensa de que ya nos liberamos de estos microorganismos. Y en realidad, para la gente que trabajamos en la parte de lo que es microbiología y específicamente microbiología acuática, sabemos que es muy difícil que desaparezcan. Generalmente lo que hacen es adquirir alguna estructura de resistencia y estar en un periodo de latencia dentro del medio. En este caso, tengo un paper el que menciona, por ejemplo, que después de 6 años de haberse producido floración en un ecosistema acuático y luego de poder aislar esas células de resistencia y proporcionarles las condiciones favorables, volvieron a reproducirse sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, están en un estado de latencia y siempre es un riesgo desde el punto de vista ambiental si es que no mantenemos los cuidados necesarios para el equilibrio dentro de un ecosistema acuático. Ahora, en el caso de las coloniales, también nosotros vimos en presentaciones anteriores que pueden presentar diferentes formas o características que son de interés taxonómico, que se utilizan entonces a nivel taxonómico para poder clasificar.
Nosotros podemos mencionar que en el caso del lago Pacaraí, en este caso la especie más frecuente suele ser Microcistis aeruginosa, también solía aparecer Microcistis novaceki en algunos casos. Ahora, como antecedentes, los primeros datos que nosotros contamos en el caso del lago Pacaraí son de 1967, realizados por el doctor Narciso Romero y su equipo de trabajo de investigación, donde ellos hicieron una clasificación de los microorganismos presentes en el lago Pacaraí y donde podemos observar en este reporte que las cianobacterias no fueron identificadas en ese momento, es decir, no se encontraron, o por lo menos en las muestras que ellos analizaron, no lograron identificar cianobacterias, sí otros grupos característicos de un ecosistema. En 1983, el mismo doctor Narciso Romero, con otro equipo de trabajo, realizó un análisis de la playa de Aregua y en este caso sí lograron identificar ya 4 géneros de cianobacterias. Tenemos en este caso Microcistis, Gomphosphaeria, Anabaena, que hoy en día se denomina Dolichospermum, y Merismopedia. Fueron los primeros reportes ya que surgen del lago Pacaraí, en este caso de la presencia de cianobacterias. Entre 1985 y 1988, el doctor Narciso Romero, con un grupo de investigadores extranjeros, también realizó un monitoreo más prolongado, en este caso ya, y de mayor alcance del lago Pacaraí, donde se identificaron 35 géneros, de los cuales, en el caso de la cianobacteria, fueron 3 géneros: Myositis, Merisma y Bacillus. Y elevada concentración de nutrientes que es dentro y en este caso que están actividades domésticos e industriales. Para las personas que conocen el lago, es importante mencionar, perdón, para los que conocen, de que la profundidad del lago es muy poca, generalmente llega como máximo en algunos puntos 3 metros. Y mencionaba en ese informe que era importante el control de la erosión que recibe, en este caso sedimento que recibe el lago, que puede estar relacionado con procesos de matación más adelante. Y seguimos avanzando. En el 2002, la JICA hace un estudio de monitoreo del lago Pacaraí. En este caso, ustedes ya pueden observar que aumentaron ya los géneros presentes de cianobacterias en el lago Pacaraí. Ya se identificaron 7 géneros y 9 especies. Y la más elevada, o la que presentó mayor densidad, fue Microcistis aeruginosa, con 320.000 células por mililitro. En ese entonces ellos ya mencionaban que la Organización Mundial de la Salud, que vamos a ver más adelante porque pide que se haga un monitoreo, dice que hay que controlar ya cuando hay concentraciones elevadas de cianobacterias por las toxinas que pueden producir. En ese mismo informe menciona que el principal afluente de descarga de contaminantes, o que lleva por lo menos el curso de agua a mayor concentración de contaminantes, viene a ser el arroyo Yucurú. Y acá podemos observar que hay una concentración de 3,2 miligramos por litro de nitrógeno total y 0,57 miligramos por litro de fósforo total, cuando las concentraciones deberían ser iguales o inferiores. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno total, de 0,030 miligramos y de 0,020 miligramos por litro en el caso del fósforo total. Ellos ya recomiendan en ese tiempo realizar una planta de tratamiento de las aguas residuales antes de llegar a los cursos de agua, y en ese entonces ya habían estimado que el costo total de la planta de tratamiento debido a la ubicación del lago sería de aproximadamente 100 millones de dólares. En el 2012 y 2014, nosotros como CEMIP, como institución, como centro de investigación de la Universidad Nacional de Asunción, realizamos trabajos de monitoreo, en este caso del lago Pacaraí, y realizamos una publicación donde el principal, en este caso la especie que se encontraba en mayor concentración y que fue la que originó la primera floración de cianobacterias en el lago Pacaraí, fue originado por Cylindrospermopsis raciborski, que es una cianobacteria filamentosa, como les había mencionado en la primera imagen, es decir, en forma de hilo o filamento.
Luego esta población fue cambiando a través de un proceso conocido como cambio sucesional de población y pasó a tener dominancia otra especie que es Microcystis aeruginosa. En ese periodo se había hecho una medición de la concentración de cianotoxinas, específicamente lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es microcistina LR, y se había encontrado una concentración de 28,4 microgramos por litro, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 1 microgramo por litro. ¿Y por qué recomienda? En este caso la Organización Mundial de la Salud recomienda en el caso de que el agua se utilice como fuente de abastecimiento de agua potable. Y esto fue reportado en diciembre del 2014 en la zona de Areguá. Desde el 2012 hasta el 2017 se han reportado en total 13 géneros de cianobacterias, 11 especies identificadas. Aparte de eso, se ha dado reporte de otro tipo de floraciones por otros organismos que no pertenecen al grupo de las cianobacterias. Todas están relacionadas con la elevada concentración de nutrientes, producto de la contaminación y de la falta de un tratamiento adecuado de los residuos originados por las actividades del hombre. Entonces, estos microorganismos nos sirven a nosotros como bioindicadores de la calidad del agua, es decir, la presencia, la densidad, ya nos indica entonces cuáles son las condiciones ambientales en las que se encuentran. En el 2018 hicimos un trabajo colaborativo con la Universidad de Trento, donde lo que hicimos es ayudar a recopilar información relacionada al lago Pacaraí, que dio lugar a una publicación internacional que contiene todos los datos relacionados al lago Pacaraí. Nosotros en la actualidad seguimos realizando monitoreos ambientales de este lago. En la actualidad solamente 2 géneros de cianobacterias siguen presentes en este caso, o por lo menos se detecta en las muestras analizadas. No se registran, o por lo menos no se reportan floraciones muy importantes y que vamos a ver a continuación, que no se debe a que haya mejorado la calidad del lago, sino por otro factor ambiental que inhibe en este caso o impide el crecimiento de las cianobacterias, pero sigue elevada concentración de nutrientes. Aparte de eso, de los valores físico-químicos, hay otro organismo que se denomina Aulacoseira sp, que es una diatomea que se encuentra frecuentemente presente en las muestras del lago. Y esto es debido a que tiene una gran capacidad de supervivencia debido a su pared, que en este caso está compuesta por óxido de silicio, lo que le da una gran resistencia para sobrevivir en condiciones adversas. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer el monitoreo de estos microorganismos con capacidad fotosintética? En el caso de las cianobacterias es debido a que tiene no solamente un interés desde el punto de vista ambiental para saber la calidad del agua, sino también que tienen la capacidad de producir una lista enorme de diferentes tipos de toxinas que no solamente afectan a los microorganismos y organismos presentes en el agua, sino que también puede ocasionar la muerte en el ser humano, dependiendo del tiempo de exposición y la concentración a la cual haya estado expuesta la persona. Entonces nosotros vemos acá un listado de géneros que son frecuentes encontrar en el grupo de las cianobacterias y también solemos ver en el caso del lago Pacaraí, como en el caso de Anabaena, Microcystis, Cylindrospermopsis, y acá están los diferentes tipos de toxinas que pueden producir. Estas toxinas pueden tener efectos hepatotóxicos, neurotóxicos, irritantes, es decir, hay diferentes tipos de efectos negativos que puede ocasionar en el ser humano. Y ya existen antecedentes, como en el caso de Brasil, en el cual hacia 1960 aproximadamente, un hospital utilizaba agua de un reservorio para, en este caso, utilizar para el consumo del hospital o para tratamientos. Y había sufrido una floración y ellos seguían haciendo todo el proceso tradicional que es la cloración, que consiste en la ruptura de la pared celular de estos microorganismos que producen la toxina y liberaban esas toxinas. Hacían todo el tratamiento, pero debido a la estabilidad de la toxina, estas llegaban finalmente al agua tratada.
y en pacientes que estaban realizando hemodiálisis ocasionó la muerte de los mismos, aproximadamente de 60 pacientes, que no se tenía, en ese momento se desconocía cuál era la causa. Luego de hacer una investigación, descubrieron que era debido a la presencia de las cianotoxinas producidas por estas algas, o cianobacterias, perdón. Entonces, desde aquel momento existen normativas, tanto en Brasil, también nosotros tenemos en Paraguay, basados en lo que establece la Organización Mundial de la Salud para controlar la concentración de estas toxinas, porque pueden ocasionar daños muy graves a la salud humana y también a la parte ambiental. Ahora, la pregunta que siempre realizan es, ¿cómo es que pueden aparecer estos microorganismos? ¿Cómo es que llegan desde un ecosistema acuático contaminado a otro que está en proceso de contaminación o eutrofización? Y bueno, existen diferentes tipos de actividades que pueden favorecer, en este caso, el intercambio de estas cianobacterias entre un ecosistema y otro. Por ejemplo, podemos tener las aves migratorias o inclusive aves que solamente se encuentran en una zona geográfica determinada que entran en contacto directo, en este caso, con el agua que presenta la cianobacteria y realizan el transporte a través de sus patas, picos, alas. O también pueden ser a través de inundaciones que suelen ocurrir en determinadas épocas acá a nivel nacional, que puede favorecer el intercambio, en este caso, de microorganismos entre un ecosistema y otro. También pueden estar relacionadas con actividades de deporte, cuando uno lleva determinados tipos de materiales que utilizan en aguas contaminadas y lleva otra agua que está en proceso de eutrofización, estas algas adhieren al sustrato y tienen una gran capacidad de supervivencia y pueden entonces activarse cuando lleguen a otro ecosistema acuático adecuado. La pregunta es, ¿por qué seguir monitoreando entonces los microorganismos presentes en agua? En el caso del CEMIP, siempre tuvo como tradición el hecho de realizar monitoreos continuos en diferentes tipos de ecosistemas acuáticos, y eso es gracias a la financiación de la Itaipú Binacional. La Itaipú Binacional tiene convenios desde los 90 con el CEMIP para realizar monitoreos continuos desde el punto de vista físico-químicos y biológicos. Dentro de esto entra la parte bacteriológica y también la parte de algas y cianobacterias, para saber la calidad del agua, porque nosotros sabemos que la capacidad de supervivencia, en este caso del ser humano, se basa principalmente en la disponibilidad de agua dulce, y es muy importante realizar un monitoreo de esa calidad. Ahora, ¿cuándo toma más interés el tema de las cianobacterias? Cuando en el 2012 el lago de Pacaraí aparece de esta manera. Amanece entonces con una coloración verde, en la cual se observa perfectamente que es consecuencia de un desequilibrio a nivel de ecosistema que ocurre dentro del agua y donde da lugar a la proliferación de un solo grupo de organismos, que son en este caso las cianobacterias. Desde entonces, gracias al apoyo de la Itaipú Binacional, hasta la actualidad, hasta el 2021, nosotros tenemos todavía convenio firmado con la Itaipú Binacional para seguir realizando monitoreo del lago Ipacaraí. Entonces, en este mapa podemos observar, para la gente que no conoce, este vendría a ser la forma del lago Ipacaraí, que está ubicado aproximadamente a 37 o 40 kilómetros de Asunción, de la capital. Tiene una longitud aproximada de 24 kilómetros por un ancho aproximado de 5 a 6 kilómetros. La profundidad máxima que presenta el lago es de 3 metros y solamente en algunos puntos. En la actualidad, cuando nosotros empezamos con el problema de la floración, la Itaipú Binacional financiaba solamente esta área. En la actualidad ya financia el monitoreo de toda la cuenca. Ustedes pueden observar en esta imagen que eso se debe principalmente debido a la gran cantidad de cursos de agua que existe, en este caso en la cuenca, y que terminan en el agua. Entonces es muy importante identificar cuáles son los puntos principales de contaminación, donde se originan y cómo llegan, en este caso, al lago Ipacaraí. En esta otra imagen podemos observar cuáles son los puntos de monitoreo que nosotros tenemos frecuentemente en el lago Ipacaraí. Entonces tenemos en la zona de San Bernardino,
Tenemos en la zona de Pirayú, que viene a ser una zona de entrada de agua o afluente. Luego también monitoreamos la parte central y casi cerca de la playa Ipacaraí. También tenemos un punto de monitoreo en la playa de Areguá y en la zona de Yucurú. Y por último, la parte del río Salado. Este río, como verán, por más que dice el nombre del lago Ipacaraí, en realidad tiene más característica de una laguna debido a que recibe afluentes de esta parte, recibe afluentes de esta parte y tiene una salida en esta parte que es del río Salado, que termina en el río Paraguay. Acá están las fechas y la cantidad de monitoreos que nosotros estamos realizando desde el 2012, desde que empezó la floración de cianobacterias en este lago tan importante. Acá podemos observar desde qué momento la Itaipú Binacional decide financiar en un 100% los monitoreos. Y en esta imagen podemos observar entonces que el último monitoreo se realizó el 24 de agosto de este año y están previstos otros 4 monitoreos más adelante. Esta imagen corresponde a la imagen que se, perdón, a la fotografía que se tomó en mayo del 2020, en este último muestreo, el 24 de mayo. Son los puntos de monitoreo, tanto de la zona del lago Ipacaraí y estos son de la cuenca del lago Ipacaraí. Ahora, cuando hacemos un análisis de por qué las cianobacterias aparentemente desaparecieron, uno hace una comparación. En este caso, nosotros tenemos los datos en línea azul, fósforo total, en rojo nitrógeno total y en negro la temperatura. Podemos ver que la temperatura fue favorable en la mayor parte del tiempo, en la época en que la temperatura no era tan favorable, pero había elevada concentración de nutrientes, no se produjo o no se registraron floraciones importantes. Sí, cuando había elevada concentración de nutrientes y elevada temperatura, podemos observar en el gráfico. Sin embargo, acá sigue habiendo elevada temperatura y elevada concentración de nutrientes. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué las cianobacterias no están presentes en este proceso? Si bien están presentes, pero en muy baja concentración en comparación a años anteriores. Entonces hicimos un análisis estadístico multivariado, donde lo que se hace es comparar, en este caso, los valores de las concentraciones de los microorganismos presentes versus la concentración de los parámetros físico-químicos. En esta imagen podemos observar que a pesar de existir elevada concentración de nutrientes, nitrógeno, fósforo y temperatura, las cianobacterias se encuentran en forma opuesta a la turbidez. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que a mayor concentración de turbidez disminuye la población de cianobacterias y viceversa. Si aumenta la concentración de cianobacterias va a ser debido a la disminución de la turbidez. En esta época que hubo en el 2015 una mayor cantidad o aumento de la concentración de la turbidez se debió principalmente a la lluvia. Ese fue el agente principal, debido a que la turbidez lo que hace es bloquea, bloquea la disponibilidad de la luz que necesitan las cianobacterias para realizar la fotosíntesis. A nivel de género, hicimos un análisis y podemos observar que con respecto a la elevada concentración de turbidez, el único género que generalmente suele aparecer en forma frecuente es Pseudonavaena y realmente ocurre de esa manera cuando se sigue realizando los monitoreos. Entonces acá lo que hicimos es un gráfico de la turbidez. Ustedes pueden ver que habían picos importantes en algunos puntos. Sin embargo, a partir del 2015, con el aumento de la lluvia, lo que hubo fue el aumento continuo de la turbidez y desde entonces había disminuido la concentración de cianobacterias. ¿Eso qué nos indica? Que la concentración de nutrientes sigue siendo elevada, pero en este caso la turbidez es lo que está actuando como un factor limitante de crecimiento de las cianobacterias. Dentro de los grupos más frecuentes, acá podemos observar a estos microorganismos. Tenemos el primero, que fue Cylindropermosis, que ahora en la actualidad ya no se encuentra. Luego tenemos Pseudonavaena o Dolichospermum, perdón, Anavaena o Dolichospermum. Luego tenemos Pseudonavaena.
Y por último tenemos microcistis. Estos tres son los que frecuentemente suelen aparecer y cuando hay elevada concentración de turbidez, generalmente la que tiene mayor capacidad de adaptación a esas condiciones viene a ser este microorganismo. Esta es otra imagen del último muestreo que se realizó entre noviembre de 2019 y agosto del 2020, donde observamos perfectamente que las diatomeas son las que tienen esa capacidad de estar presentes cuando hay elevada concentración de turbidez debido a su pared de óxido de silicio. Acá tenemos como resumen de la variación de la concentración de nutrientes y temperatura a lo largo desde el octubre del 2012 hasta mayo del 2020, donde podemos observar que sigue habiendo elevadas concentraciones de nutrientes muy similares a la primera época en que se produjo la floración. Pero la única diferencia en este caso es la turbidez, que sigue estando en aumento. En este caso ya no se debe a la lluvia, sino a la ruptura de un dique que lo que hizo fue liberar una gran cantidad de agua, en este caso del lago de Pacaraí, y hizo que se concentre más el agua, aumentando la turbidez. Y eso es lo que está evitando que hayan esas floraciones. Aquí podemos observar los valores actuales del último muestreo que se hizo en mayo, que tiene un rango de 1,52 a 8,04 miligramos por litro de nitrógeno total. Ya nosotros habíamos mencionado que es muy elevada esta concentración, igual que el fósforo total, también presenta una elevada concentración. En el caso de la DQO hay puntos donde tienen valores similares a un efluente, y la turbidez, que es muy elevada. Entonces, esto lo que favorece es la ausencia de cianobacterias en el lago de Pacaraí. Aquí como resumen, entonces, en este caso la turbidez es lo que está ayudando a regular la concentración de cianobacterias y el grupo principal que suele aparecer como microorganismo frecuente viene a ser Pseudoanovena en el caso de las cianobacterias. Y acá están los diferentes factores que afectan al lago de Pacaraí. Por ejemplo, contaminaciones puntuales de aguas residuales, como habíamos mencionado ya. También el aporte de sedimentos que pueden llevar suelos, en este caso con resto de material fertilizado o de actividades de ganadería, que son aportes difusos. El tiempo que permanece el agua también en el lago de Pacaraí afecta directamente la proliferación de las cianobacterias. Por último, como conclusión, el aumento del monitoreo, al momento del monitoreo de mayo del 2020, se mantiene la poca biodiversidad de cianobacterias, sigue elevada la concentración de nutrientes durante los muestreos. Al parecer, las partículas en suspensión son las que actualmente están evitando la floración masiva de cianobacterias y se recomienda realizar un monitoreo continuo y seguir con el control de la descarga de los contaminantes. Bueno, hasta ahí mi presentación. Espero que no se hayan dormido. Si tienen alguna consulta. Hay diferentes tipos de opciones de tratamiento que se dan, inclusive el tratamiento convencional, que consistiría, había un proyecto que se había planteado en construir una mega planta de tratamiento donde se pueda recibir tanto aguas residuales domésticas e industriales para hacer tratamiento. Para la gente que trabaja en tema de aguas residuales, saben muy bien de que eso es muy costoso, que eso requiere un mantenimiento continuo de la planta, personal técnico muy capacitado para hacer monitoreo continuo de la planta de tratamiento, y eso a la larga es un costo muy elevado. Ahora, se plantean también bioremediación como otra alternativa complementaria que se podría implementar también para disminuir la carga de nutrientes. Eso es lo que actualmente se está barajando, pero en la actualidad todavía no hay un plan específico por el cual se esté optando para realizar. Pero lo ideal es que cada planta, cada industria o cada ciudad tenga su propia planta de tratamiento de aguas residuales y cada industria su propio sistema de tratamiento de aguas residuales acorde al tipo de contaminante que genera.